Cuando estaba en la escuela de negocios, el tema más horrible de todos fue el de la contabilidad. Estaba prácticamente dormido en ese curso. Y encima de eso, discutía con el profesor porque, sinceramente, ese profesor no tenía idea de lo que realmente era la contabilidad. El tipo era un idiota. Por eso Rich Dad, Poor Dad es más relevante hoy que nunca. Si has leído el libro, sabes que todo se reduce a esto: una declaración financiera, un estado de ingresos, un balance general, un flujo de efectivo. Es el lenguaje del dinero. ¿Cómo podría no ser relevante, cuando el 99% de los estudiantes, y peor aún, de los adultos, ni siquiera saben lo que están viendo cuando les muestras un documento financiero? Y los pocos que sí lo saben, probablemente estudiaron con un profesor como el mío, el famoso señor aburrido. Un hombre que enseñaba sobre acciones, pero jamás había sido accionista. Que hablaba de dinero, pero jamás lo había puesto a trabajar. Ese es el problema del sistema educativo. La mayoría de sus profesores son como mi padre pobre. Gente inteligente, trabajadora, con buenas intenciones, pero sin educación financiera real. Sin experiencia. Sin piel en el juego. Por eso creé el juego Cash Flow. Porque la contabilidad no es solo un tema de números secos y aburridos, es mucho más que eso. Es el tema más importante para cualquier persona que quiera libertad financiera real, porque te enseña a comprender cómo funciona el dinero en la vida real, fuera de los libros de texto y de las aulas. La contabilidad no es solo registrar ingresos y gastos, es un lente que te permite ver el flujo de tu dinero, entender en qué estás invirtiendo, que está generando ingresos y que está consumiendo tus recursos sin que te des cuenta. Es la herramienta que te dice si realmente estás construyendo riqueza o si, sin darte cuenta, estás cavando un hoyo financiero del que será difícil salir. Porque muchas personas trabajan arduamente, generan ingresos y creen que están avanzando, cuando en realidad solo están acumulando deudas y pasivos disfrazados de activos. Saber leer tus estados financieros te da claridad sobre tu situación económica, te permite tomar decisiones inteligentes y estratégicas, y te da el control que la mayoría de la gente nunca tiene. Y esto es exactamente lo que tu banquero quiere ver. No le importa tu título universitario, tus notas, ni tu diploma colgado en la pared. Lo único que le importa es tu declaración financiera, porque ahí está la prueba real de tu capacidad para generar y manejar dinero. Esa declaración es tu verdadero boletín de calificaciones cuando sales de la escuela, mucho más importante que cualquier examen académico que hayas pasado. Al dominar la contabilidad y entender tu flujo de dinero, puedes identificar rápidamente oportunidades, reducir riesgos y comenzar a construir activos que trabajen para ti. Cashflow no es solo un juego, es un entrenamiento práctico que transforma la manera en que piensas sobre el dinero, los negocios y la inversión. Te enseña a ver más allá de la seguridad de un salario, a enfocarte en el crecimiento de tu riqueza y a crear la libertad financiera que la escuela tradicional nunca te enseñó a buscar. Si tienes una buena declaración financiera, los bancos te abrirán las puertas. Te darán todo el dinero que quieras. A mí jamás un banquero me preguntó por mis calificaciones. Nunca me preguntaron dónde estudié. Solo preguntaban, ¿tienes tu declaración financiera? Si la tienes, si sabes leerla y saben que tú sabes jugar el juego, te darán el capital para crecer. Y puedo destacar muy rápidamente la diferencia entre lo que enseñan en las escuelas y lo que enseñamos en Rich Dad. Esa es la gran diferencia. La mayoría de los profesores, como dije, son como mi padre pobre. Personas formadas para ser empleados, no para ser libres. Y esta fue la mentalidad de mi padre pobre. Lo que estás viendo aquí, lo que enseño en Rich Dad, Poor Dad, es una declaración financiera. Un mapa. Un espejo. Una guía para la riqueza. Rich Dad, Poor Dad es un libro sobre contabilidad, sí. El tema más aburrido del mundo, según muchos. Pero es el único tema que realmente puede cambiar tu vida, tu futuro y tu libertad. Porque la contabilidad no es acerca de números. Es acerca de decisiones. Es acerca de poder. Es acerca de ver lo que otros no ven. Es el lenguaje secreto de los ricos. Pero el libro número 2 de Rich Dad fue este. Y se llamó El cuadrante del flujo de dinero. ESBEI. Ese es el verdadero test para tu vida financiera. ¿Qué significa E? Empleado. ¿Y qué dicen siempre los empleados? Trabajo por dinero. Pero además quieren seguridad laboral, un ingreso estable, una pensión, beneficios, quieren protección. ¿Qué significa ese? Autoempleado. Son dueños de pequeños negocios, doctores, abogados, consultores, freelances. Trabajan para ellos mismos,
pero siguen trabajando por dinero. Dependen de sus horas, de su esfuerzo, de su energía. Son empleados, pero de sí mismos. ¿Y qué significa B? Dueños de grandes negocios. Personas que construyen sistemas, estructuras, equipos. Gente que puede tener 500 empleados o más trabajando para ellos, sin que ellos tengan que estar presentes todos los días. ¿Y qué significa I? Inversionista. Pero no solo un inversionista promedio, un inversionista insider. Alguien que entiende el juego desde adentro. Esos son los que ves en programas como Shark Tank. Personas que ya hicieron todo lo necesario en el cuadrante B y ahora pueden poner su dinero a trabajar. Este lado, E y S, representaba a mi padre pobre. Un hombre brillante, disciplinado, educado, pero atrapado por la idea de trabajar por seguridad. Y este lado, B e I, era mi padre rico. El que me enseñó cómo funciona realmente el dinero. Y aquí está la parte más importante que las escuelas jamás te enseñan. La diferencia entre este lado y este lado. Esa es la verdadera brecha. No es talento. No es inteligencia. Es mentalidad y educación financiera. Cuando yo tenía tu edad, tuve que tomar una decisión. Muchos de mis amigos querían ser pilotos de aerolínea. Un buen trabajo, un buen salario, seguridad. Pero eso me colocaría aquí, como empleado. También pude haber sido un piloto independiente, volando en Alaska, haciendo trabajos esporádicos, transportando carga o pescadores. Eso me habría puesto aquí, autoempleado. O podía ser dueño de una aerolínea. O invertir en una aerolínea. Eso me habría puesto del lado B, o incluso del lado I. Esa fue la diferencia que cambió mi vida. Porque no se trata de qué haces hoy, sino de qué habilidades y mentalidad estás construyendo. La educación del lado izquierdo del cuadrante es completamente diferente a la del lado derecho. No tienen nada que ver. Y sé que la mayoría de los millennials solo quieren un buen empleo, pagar la renta, comer sin estrés, quizá un coche, una casa, estabilidad. Ese es el sueño que nos enseñaron. Pero por eso el 99% de los estadounidenses vive endeudado. Porque sus prioridades, su mentalidad y su atención están en el lugar equivocado. Quieren seguridad, no libertad. Quieren comodidad, no crecimiento. Por eso, cuando le pregunté a Kim si tomaría un curso de inversiones, solo un curso de 2 días, ella dijo que sí sin dudarlo. Porque ella quería estar en este lado del cuadrante, no en el de los que pasan la vida trabajando por dinero. Ella quería ver si su cabeza podía entrar, de verdad, en la columna de los activos. Ese fue el punto crucial. Porque no se trataba solo de aprender contabilidad o inversiones. Se trataba de cambiar completamente la forma en la que veía el dinero. Y aunque ese momento no fue exactamente cuando todo hizo clic, sí marcó el inicio de algo importante. El inicio de su despertar financiero. El comienzo de su viaje como inversionista. Cuando nos conocimos, claro que nos enamoramos. Pero más allá del amor, lo que empezó ese día fue una transformación mental profunda. Ese fue el inicio de su camino en el mundo de las inversiones. Recuerdo perfectamente un momento, años después, manejando en la carretera. Ella me miró y me dijo algo que he escuchado de miles de personas en todo el mundo. Como todos, yo estaba enfocada en trabajar más, ganar más y mejorar mi salario. Porque esa es la mentalidad que nos enseñan desde pequeños. Consigue un buen trabajo, esfuérzate más, gana un poco más y repite. Su atención estaba totalmente en la columna de ingresos. Todo su enfoque era: ¿cómo puedo ganar más para cubrir mis gastos, mis facturas y mis necesidades? Eso es lo que hace la mayoría. Y entonces, después de que compramos nuestras primeras propiedades de inversión, algo cambió. De repente, la luz se encendió en su cabeza. Ella dijo: ¿y si en vez de enfocarnos en obtener ingresos, nos enfocamos en obtener activos? Activos que generen dinero incluso cuando no trabajemos. Ese momento transformó su vida. Cambió su mentalidad para siempre. Dejó de pensar en la columna de ingresos. Y empezó a pensar exclusivamente en la columna de activos. Esa es la esencia de nuestro juego cash flow. Entrenar tu mente para ver oportunidades, no salarios, activos, no seguridad laboral. Cuando Kim y yo comenzamos, no teníamos nada. Literalmente nada. No teníamos ahorros, ni ingresos pasivos, ni inversiones. Solo teníamos ganas de aprender. Nos tomó 10 años pasar de nada a libertad financiera. Ella tenía 37 años.
Yo tenía 47. Pero lo logramos porque pusimos todo nuestro enfoque en una sola cosa: adquirir activos, no deudas disfrazadas de activos. La mayoría de las personas están tan ocupadas trabajando para vivir, tan ocupadas pagando facturas, tan ocupadas comprando pasivos creyendo que son activos, autos, casas, gadgets, lujos, que nunca se detienen a pensar estratégicamente. Mi primer regalo para Kim fue el juego Cashflow. No flores. No joyas. La ayudé a poner su mente en la columna correcta. Y gracias a eso, hoy vivimos en libertad financiera. Y quiero que sepas algo importante. Cualquiera puede hacer esto. Cualquier persona, sin importar cuánto gane hoy, puede moverse al lado de los activos. Pero solo si pone su mente en el lugar correcto. En 1973 tomé mi primer curso de inversión. Ahí empezó mi viaje. Perdí dinero, me equivoqué, me volví a levantar. Pero nunca abandoné la columna de los activos. Esa es la diferencia. Y aún hoy, seguimos en ese camino. Seguimos aprendiendo, invirtiendo, construyendo. Ahora mismo estoy trabajando en un nuevo proyecto que va directamente a la columna de activos. Y como siempre ocurre, cuando los activos crecen, la columna de ingresos crece sola, automáticamente. Porque el enfoque nunca es el salario. El enfoque siempre son los activos. Hoy quiero hablarles sobre los 3 tipos de dinero que todos deben conocer y entender bien si quieren construir riqueza real. El primero lo llamo el dinero de Dios. Este es el dinero verdadero, tangible, que no se puede falsificar, el oro y la plata. Oro físico, plata física, lo que estuvo aquí desde el principio de los tiempos y que seguirá estando mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Por eso lo llamo dinero de Dios, porque tiene valor intrínseco, porque no depende de gobiernos ni de políticas monetarias. No se puede imprimir, no se puede crear de la nada. Es el dinero que ha mantenido su poder adquisitivo por miles de años. Luego está el dinero del gobierno, lo que conocemos como moneda fiduciaria, dólares, euros, yenes, pesos, yuanes, todo este dinero que usamos todos los días. Es lo que la gente trabaja incansablemente por ganar, pero aquí está el problema. Es un dinero falso. No tiene valor intrínseco, y su poder se puede diluir fácilmente por la inflación o por decisiones políticas. Trabajar solo por este dinero es como comer comida falsa o beber agua falsa. Es por eso que tantas personas están enfermas financieramente, atrapadas en una carrera sin fin, trabajando toda su vida para dinero que pierde valor con el tiempo. El tercer tipo de dinero son los activos falsos, que son otra forma de generación falsa de riqueza. Muchas personas creen que son dueños de activos, pero en realidad solo poseen pasivos disfrazados de activos. Propiedades sobrevaloradas, negocios que no generan flujo de efectivo, acciones sobrevaluadas, ETFs que no tienen respaldo real. Todo eso puede dar la ilusión de riqueza, pero no tiene la solidez del dinero de Dios. Ahora, déjenme contarles algo personal de 1972. Esto que tengo aquí es oro real. Esto es dinero de Dios. Lo compré en ese momento por $1.40 la onza. Hoy, el mismo oro vale más de $16. No se trata de especulación ni de seguir modas. Se trata de valor real que ha existido desde el principio de la historia y que seguirá existiendo cuando todos los dólares, euros y pesos falsos hayan perdido su valor. La razón por la que quiero que lo vean así es porque la mayoría de la gente no lo entiende. La gente no ve que el oro físico y la plata física son el dinero que ha sobrevivido a todas las crisis, guerras, inflaciones y cambios de gobierno. Mientras estás gastando dólares falsos, activos sobrevaluados o ETFs que representan oro que ni siquiera tocas, el oro real sigue ahí, creciendo lentamente pero con certeza, siempre sosteniendo su valor. Miren esto. Aquí tengo una caja de grano con 500 pequeñas monedas de oro, cada una valiosa por sí misma. Y si comparas una sola moneda de oro real con todas estas pequeñas monedas de papel o con cualquier activo falso, esa moneda vale más. Mucho más. Este es el tipo de oportunidad que la próxima generación no puede ignorar. Es un valor tangible que trasciende el tiempo. No hay comisiones, no hay intermediarios, simplemente es riqueza verdadera en tus manos. Para tu generación, este podría ser el mayor activo que verás en tu vida. La clave está en entenderlo y actuar. Aprender a diferenciar entre dinero verdadero y dinero falso es lo que separa a los que construyen riqueza de los que siempre están luchando por sobrevivir financieramente. Cuando hablamos de dinero, también debemos entender lo que está sucediendo con los bancos centrales y el dinero falso. Los bancos centrales, como la Fed en Estados Unidos, el Banco de Japón o los bancos centrales europeos, no existen para proteger a las personas comunes como tú o yo.
Su propósito real es proteger a los bancos, mantener el sistema financiero funcionando a favor de unos pocos y controlar la emisión de dinero falso. Esto no es teoría. Es un hecho histórico que demuestra que las políticas monetarias a menudo benefician a las instituciones financieras más que al ciudadano promedio. Por eso, cuando hablo de riqueza real, insisto en que la gente compre oro y plata, lo que llamo dinero de Dios. Este tipo de dinero no se puede falsificar, no depende de gobiernos ni de políticas cambiantes, y te protege de la corrupción y de la devaluación del dinero fiduciario. Guardar dólares, euros o yenes en exceso es arriesgado, porque dependen de sistemas que no siempre trabajan a tu favor. La única forma de protegerte realmente es invertir en activos tangibles y confiables, que no puedan ser manipulados ni impresos a voluntad. En la educación tradicional, desde la primaria hasta la universidad, se nos enseña que podemos compensar el riesgo simplemente memorizando la respuesta correcta. Nos dicen, si aprendes bien, estudias y memorizas, minimizarás el riesgo y todo saldrá como esperas. Pero la realidad es que esto es una ilusión peligrosa. La vida real no funciona con respuestas preescritas ni con fórmulas garantizadas. Los problemas financieros, los negocios y las inversiones no se resuelven con un examen de opción múltiple. Cada decisión con dinero implica incertidumbre, riesgos y consecuencias que no se pueden predecir solo con teoría. La generación actual, los millennials, es la más educada de la historia. Tienen acceso instantáneo a cualquier información gracias a sus teléfonos, redes sociales, cursos en línea y computadoras. Saben teorías, saben estrategias, saben fórmulas. Saben todas las respuestas, pero aquí está el gran problema. Muchos de ellos tienen miedo de actuar. Temen invertir, temen equivocarse, temen perder dinero y prefieren quedarse en la zona de confort trabajando solo por un salario seguro, acumulando deuda y pensando que la seguridad es lo mismo que libertad. Tener información sin acción no genera riqueza, solo genera frustración, ansiedad y un sentimiento de impotencia. Por eso es fundamental comprender conceptos esenciales que la escuela nunca enseña correctamente. La diferencia entre activos y pasivos, y la diferencia entre dinero real y dinero falso. No puedes construir riqueza confiando únicamente en un salario o acumulando cosas que parecen valiosas pero que en realidad son pasivos. Por ejemplo, un auto caro o un apartamento con deuda puede parecer un activo, pero si no genera flujo de efectivo, en realidad es un pasivo que consume tus recursos y limita tu libertad. Para generar riqueza real, necesitas enfocar tu energía en adquirir activos que generen ingresos constantes, como inversiones inmobiliarias, acciones, negocios rentables o instrumentos financieros sólidos. Necesitas entender cómo funciona el dinero en el mundo real, cómo se mueven los mercados, cómo se calculan impuestos, cómo proteger tu patrimonio y cómo aprovechar oportunidades que la mayoría de las personas ni siquiera nota. Adoptar esta mentalidad cambia todo. Tu forma de pensar sobre el trabajo, el riesgo, el dinero y tu futuro. Te permite dejar de depender de un salario limitado y empezar a construir un sistema donde tu dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes por dinero. Y cuando logras esto, tu relación con el dinero deja de ser de miedo o ansiedad, y se convierte en una herramienta poderosa para crear libertad, opciones y un futuro verdaderamente seguro. Recuerda, no se trata solo de trabajar más horas o ganar más dinero. Se trata de poner tu cabeza en la columna correcta, enfocarte en la creación de activos y dejar que tu dinero trabaje para ti. Como aprendí con Kim y con todos mis primeros pasos en inversiones, la libertad financiera no llega por casualidad. Llega cuando tomas decisiones conscientes, inviertes en los activos correctos y comprendes cómo proteger tu riqueza de la inflación, de los bancos corruptos y de los activos falsos. Este conocimiento, combinado con acción y paciencia, es lo que distingue a los que realmente logran la libertad financiera de los que solo viven corriendo detrás del dinero todos los días. Y es exactamente lo que quiero que tú entiendas hoy: el dinero de Dios, la diferencia entre activos y pasivos, y cómo los bancos centrales no están aquí para ayudarte, sino para proteger a su propio sistema. Si logras internalizar esto y actuar, estarás en el camino hacia la verdadera independencia financiera. El mayor problema de mi generación es que los millennials saben todas las respuestas, tienen acceso a información ilimitada gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, pero no pueden hacer nada con ese conocimiento. La razón es simple: tienen miedo de cometer errores, de fracasar, de lo que otros puedan pensar o decir. Ese miedo los mantiene atrapados en una pequeña caja, donde es más seguro memorizar la respuesta correcta que arriesgarse a actuar. Y esa es una de las razones por las que considero que la educación financiera de los millennials es tan crucial. Si quieren entrar al mundo real, al mundo donde se toman decisiones de verdad, donde se crean empresas y se construyen inversiones, deben aprender a distinguir lo que es peligroso de lo que no lo es.
En este mundo, jugar siempre a salvo no te hace inteligente, te hace vulnerable. Saber la respuesta correcta no reemplaza la experiencia de arriesgar, aprender y crecer. Una de las mejores experiencias que tuve fue ir a la escuela militar y luego a la escuela de vuelos. Tenía maestros increíbles, personas que realmente podían volar y enseñar a otros a hacerlo. Pero, curiosamente, la mayoría de mis instructores estaban asustados. Eran cobardes en cierta forma. Pensaban que si seguían las reglas, evitaban errores y mantenían la seguridad de trabajo, todo estaría bien. Su lema era no hagas errores, solo recuerda la respuesta correcta y estarás a salvo. El problema es que este enfoque de seguridad extrema no enseña riqueza ni emprendimiento real. La mayoría de los maestros no son ricos, simplemente repiten un sistema que les enseñaron y lo aplican a sus alumnos, enseñando teoría en lugar de práctica. Por ejemplo, muchas clases de emprendimiento en universidades son impartidas por personas que no son verdaderos emprendedores. Enseñan cómo hacer negocios, pero no los hacen en la vida real. Eso crea una desconexión enorme entre lo que se aprende y lo que realmente funciona en el mundo financiero. El sistema escolar tradicional premia la memorización y la obediencia, no la creatividad ni la toma de riesgos. Te enseñan a practicar todas las respuestas correctas, tomar el examen y repetir lo que aprendiste. Pero en el mundo real, el dinero y la libertad no se obtienen memorizando, se obtienen actuando, tomando riesgos calculados y aprendiendo de los errores. Para tener éxito, los jóvenes deben cambiar su mentalidad, dejar de tener miedo a equivocarse, experimentar, aprender haciendo y enfocarse en adquirir activos y habilidades que generen libertad financiera. Solo así podrán aprovechar verdaderamente las oportunidades que la vida y la economía moderna ofrecen. En la vida real, la educación que recibes en la escuela es lo último que realmente te prepara para el éxito financiero. Hablo de lo que llamo en mi libro Fake Money, Fake Teachers, Fake Assets. La razón de este título es simple. Todo en el sistema educativo tradicional está construido sobre falsedades. Desde el dinero que aprendes a manejar hasta los expertos que te enseñan, y los activos que te dicen que compres, todo es, en cierto sentido, falso. Necesitas maestros falsos para entender el dinero falso, porque nunca te enseñarán cómo funciona el dinero real en el mundo real. Necesitas activos falsos para invertir en fondos de inversión o fondos mutuos que solo simulan generar riqueza. Si no entiendes esta falsedad, nunca podrás construir activos reales y sustentables. Por eso me encanta enseñar estos programas, porque si realmente quieres tener éxito, tienes que estar dispuesto a asumir riesgos y salir de tu zona de confort. Hoy en día, muchos jóvenes están llenos de entusiasmo por convertirse en emprendedores, crear negocios propios y generar independencia financiera, y eso es algo fantástico. Sin embargo, la mayoría de ellos ignora un detalle crítico: las reglas reales del juego financiero, especialmente lo relacionado con los impuestos, la contabilidad y la protección de sus ganancias. Por ejemplo, imagina que comienzas un negocio y logras generar $1,000 de ingresos. Si no entiendes las leyes tributarias, las regulaciones locales y los costos ocultos que se esconden detrás de cada decisión financiera, podrías terminar pagando entre un 40% y un 60% de esos ingresos solo en impuestos, dejando muy poco dinero para reinvertir, crecer o incluso cubrir tus necesidades básicas. El sistema educativo tradicional fomenta la idea de emprender, pero lo hace de manera superficial. Enseña cómo generar ingresos, cómo crear un negocio o cómo obtener clientes, pero no enseña cómo proteger esos ingresos, cómo reducir la carga tributaria de manera legal o cómo aprovechar incentivos y estructuras que te permiten mantener y multiplicar tu dinero. En otras palabras, la escuela te prepara para trabajar para dinero, pero no te enseña a trabajar con el dinero. Esta es la gran diferencia entre la educación financiera que reciben la mayoría de los estudiantes y la educación que realmente necesitas para volverte rico. Para construir riqueza real y sostenida, no basta con generar ingresos, necesitas enfocarte en el lado de los activos, en adquirir bienes que generen flujo de dinero constante, en invertir estratégicamente y en tomar decisiones informadas que aumenten tu patrimonio mientras minimizan riesgos y obligaciones fiscales. Significa entender cómo funcionan los impuestos, cómo proteger legalmente tu dinero, cómo identificar oportunidades que la mayoría de las personas pasa por alto, y cómo crear un sistema en el que tu dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes incansablemente por dinero. En pocas palabras, la verdadera educación financiera te enseña a dominar el juego del dinero, a pensar como un inversor, a planear a largo plazo y a aprovechar cada herramienta legal, cada activo y cada estrategia que el sistema tradicional nunca te enseñará. Esa es la diferencia entre sobrevivir financieramente y alcanzar la verdadera libertad económica, donde tus decisiones y tu conocimiento determinan tu futuro,
y no tu suerte ni las reglas de un sistema que favorece a unos pocos. Sí, es mucho más difícil. Este camino es más complejo, requiere aprendizaje constante y enfrentar riesgos, pero a largo plazo es infinitamente más divertido y satisfactorio. En este lado del juego financiero, pagas impuestos, enfrentas desafíos, tomas decisiones difíciles, pero al mismo tiempo construyes libertad financiera, seguridad y verdadera riqueza, en lugar de simplemente sobrevivir día a día trabajando por dinero falso. Entonces, aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca con respecto a los impuestos y el dinero. Por un lado, hay personas que creen que los ricos pagan muchos impuestos, pero la realidad es que los ricos saben cómo usar la ley a su favor y, legalmente, muchos pagan muy poco o nada en impuestos. Esto no es un truco ni ilegal. Es simplemente educación financiera que la mayoría de las personas nunca recibe en la escuela. Y esto sucede en todo el mundo. Estados Unidos, Europa, Asia, los principios son los mismos. Una de las lecciones más importantes que enseñé en Rich Dad Poor Dad es la historia de Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Él estaba dando una clase en el programa MBA de la Universidad de Texas y les hizo a los estudiantes una pregunta simple: ¿cuál es el negocio de McDonald's? Todos pensaron que era hamburguesas, comida rápida, pero Ray les corrigió: McDonald's no es un negocio de hamburguesas. McDonald's es un negocio de bienes raíces. Cada restaurante que operan no solo genera ingresos por ventas de comida, la verdadera riqueza proviene de poseer el terreno y los edificios donde se ubican sus franquicias. Esa es la verdadera fórmula de creación de riqueza que la escuela nunca enseña. Esto es exactamente lo que aplico personalmente. No me quedo solo en ganar dinero por operar empresas. Lo que hago es usar el dinero que genera mi negocio para adquirir activos tangibles y productivos, como bienes raíces. Así es como legalmente puedo generar riqueza y al mismo tiempo, minimizar o eliminar impuestos de manera legítima. La escuela nunca te enseña esto. Te enseñan a balancear libros de cuentas, rellenar formularios, calcular gastos, pero nunca te enseñan cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Y esto no solo aplica a mí, sino a cualquier persona que quiera libertad financiera. Tu bancador, tu inversor o tu socio no te va a juzgar por tus calificaciones, tu universidad o tu título. Lo único que realmente les importa es tu documento financiero, tu capacidad de generar activos y flujo de dinero. Por eso tantas personas dicen: mi banco no me dará dinero, simplemente porque no tienen activos, ni educación financiera, ni entienden cómo funciona el dinero real. Y lo más sorprendente es que incluso muchos políticos tampoco lo entienden. Están atrapados en la mentalidad de trabajar por dinero en lugar de aprender a hacer que el dinero trabaje para ellos. La lección aquí es clara: la verdadera riqueza proviene de entender los activos, la propiedad inteligente y cómo usar el sistema a tu favor. Todo lo demás, los títulos, los grados, los trabajos seguros, solo te mantienen en la carrera de ratas. El gobierno estadounidense hoy en día no tiene ninguno de estos sistemas funcionando como deberían. Su presupuesto está completamente fuera de balance, y eso limita cualquier acción real para proteger a la gente promedio. Por eso, hace 22 años, en 1996, creé el juego de billetes, con un propósito muy claro: enseñar a la gente lo que las escuelas nunca enseñarán. Y no es que las escuelas no quieran enseñar, es que simplemente no saben. Los sistemas educativos fueron diseñados hace décadas, en muchos casos por y para los ultra ricos, para asegurarse de que la población común nunca aprendiera las estrategias financieras reales que permiten generar riqueza de manera efectiva. La evidencia de esto está saliendo a la luz. La educación tradicional está orientada a producir empleados, no inversores ni empresarios inteligentes. Por eso, muchos de nuestros líderes políticos, aunque tengan salarios vitalicios, beneficios de por vida y todas las comodidades, siguen atrapados en la pobreza financiera real. Sí, pueden tener poder y privilegios, pero no poseen verdadera riqueza ni educación financiera. ¿Vas a depender de ellos para cuidar de tu futuro financiero? Sería un error gigantesco. Incluso personas controvertidas como Trump entienden estas reglas del juego. Puede que le guste o no a la gente, pero lo que él hace bien es no pagar impuestos de manera innecesaria, y eso es parte de pensar como los ricos. Este tipo de conocimiento nunca te lo enseñarán en la escuela, y la razón por la que seguimos trabajando duro es porque la educación tradicional no nos da las herramientas para generar riqueza por nuestra cuenta. Ahí es donde entra el juego de billetes. Este juego no es solo un entretenimiento, es un simulador de vida financiera real. Cuando lo juegas, tu cerebro empieza a entrenarse para tomar decisiones financieras inteligentes. El juego está diseñado para ser dinámico. Las reglas cambian, los mercados suben y bajan, y cada decisión que tomas tiene consecuencias, como en la vida real.
No puedes simplemente memorizar respuestas como en la escuela. Aquí aprendes haciendo. Y esa práctica repetida, jugar el juego una y otra vez, transforma tu forma de pensar, te enseña a identificar riesgos, aprovechar oportunidades y comprender la dinámica de la riqueza. El mensaje es claro: no esperes que el gobierno te cuide. Depender de un sistema que está diseñado para proteger a unos pocos privilegiados mientras deja al resto luchando es un error que puede costarte toda una vida de oportunidades perdidas. Muchos confían ciegamente en instituciones, políticos y programas sociales, creyendo que seguir las reglas establecidas les garantizará seguridad financiera. Pero la realidad es muy diferente. El sistema está estructurado para beneficiar a los que ya tienen poder y riqueza, mientras la mayoría se queda atrapada en ciclos de deuda, salarios limitados y educación insuficiente sobre cómo realmente funciona el dinero. La verdadera educación financiera no se aprende memorizando fórmulas en un aula ni copiando la misma rutina que todos los demás. Proviene de experimentar por ti mismo, de enfrentarte a situaciones reales con dinero real, de aprender de tus errores y, al mismo tiempo, de identificar oportunidades que otros ni siquiera ven. Significa entender la diferencia entre un activo y una responsabilidad, saber cuándo asumir riesgos calculados y cuándo proteger tus recursos, y desarrollar la capacidad de pensar estratégicamente sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes por dinero toda tu vida. Y esto es exactamente lo que el juego de billetes te enseña. No es solo un juego, es un simulador de la vida financiera, donde cada decisión tiene consecuencias y cada movimiento estratégico puede acercarte a la libertad financiera. Te obliga a pensar de manera crítica, a planear tus inversiones, a evaluar riesgos y a aprender a actuar con inteligencia en un mundo donde el dinero y el poder no siempre se distribuyen de manera justa. Es un entrenamiento práctico que desarrolla habilidades que ninguna escuela tradicional enseñará, como leer un estado financiero, cómo evaluar oportunidades de inversión, cómo generar ingresos pasivos y cómo construir un camino sólido hacia la independencia económica. Cuando internalizas estas lecciones, empiezas a ver el dinero de manera diferente. Ya no es solo un medio para comprar cosas, se convierte en una herramienta poderosa que, bien manejada, puede darte opciones, libertad y seguridad para toda la vida. No dependes de empleadores, bancos o gobiernos para proteger tu futuro. Aprendes a ser dueño de tu propio destino financiero. En esencia, el juego de billetes no solo enseña reglas, te transforma, te enseña a pensar como un verdadero inversor y a construir riqueza de manera sostenible, para que puedas vivir con libertad y control sobre tu vida.